Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 11. Fantasma Negro, 11. Academia Trasen, dormitorio mío, sala común de estudiantes. Una habitación de 6 tatamis albergaba 2 camas, con los escritorios colocados a los pies de cada una. Como institución que fomentaba la independencia de sus estudiantes, Trasen solía asignar 2 alumnas por dormitorio, con todo el edificio administrado por una jefa encargada de establecer y hacer cumplir las normas del lugar. Entre esas reglas, el director de la academia, en su afán por promover la individualidad, permitía que decoraran sus habitaciones libremente. Esto daba lugar a que algunas habitaciones fueran tan opulentas como palacios, mientras que otras parecían el mismísimo inframundo, generando contrastes notables entre los cuartos. No solo eso, sino que las compañeras de cuarto no siempre compartían los mismos gustos, así que a menudo dividían la habitación a la mitad, decorando paredes y techos según su estilo personal. Manhattan Café era una de esas estudiantes. Su mitad del cuarto estaba decorada con papel tapiz gris pálido adornado con extraños patrones dibujados por ella misma. Un estante contenía su colección de libros de astronomía, junto con curiosidades peculiares. Sobre su mesa de noche, una caja musical abierta giraba lentamente, emitiendo una melodía suave y delicada. Al igual que la chica, su mitad del cuarto irradiaba una atmósfera silenciosa y misteriosa. Sobre sus sábanas con estampado de estrellas, Manhattan Café estaba envuelta en su edredón. Sus ojos dorados miraban fijamente el techo, inmóvil, como perdida en pensamientos profundos. La puerta, entreabierta, se abrió por completo con un leve empujón de una chica de cabello corto y castaño puro, con ojos del mismo color, algo más joven que Café. Yukino Bijin, la compañera de cuarto de Manhattan Café y también su junior en la escuela, era estudiante de la división media. Al ver la expresión ausente de la chica en la cama, el rostro amable de Yukino Bijin se llenó de preocupación. Café no había asistido al entrenamiento ese día. Ni siquiera había preparado su café favorito. Yukino había notado algo extraño en ella desde la noche anterior. Su expresión se veía pesada, sus ojos apagados. Hoy estaba peor. Como su compañera de cuarto, no podía simplemente ignorarlo. Se acercó a la cama de Café. Los ojos dorados se giraron hacia ella. Yukino Bijin, volviste temprano. Es la hora del descanso. Ya veo. Café asintió y volvió a mirar el techo. Me crucé con tu entrenadora en el camino, Café. Me preguntó si te había visto. ¿Por qué no fuiste al entrenamiento hoy? Lo siento, se disculpó sinceramente. Debería haberla avisado antes. Ese no es el problema. Yukino se sentó al borde de la cama, mirándola. Te ves fatal. ¿Pasó algo? No, es lo mismo de siempre. Solo no me he recuperado del golpe. No entendía qué le faltaba. ¿Por qué no podía alcanzarla? Había trabajado duro, había logrado grandes resultados, pero aún así, la distancia con su amiga no se reducía. Era una sensación profunda de impotencia. Quizás, desde el principio, esa figura era una existencia inalcanzable. Tal vez solo estaba esforzándose en vano, cayendo cada vez más atrás. Café estaba perdiendo su confianza inicial. ¿Qué debería hacer?, murmuró sin rumbo. ¿El entrenamiento realmente me llevará al resultado que quiero? Al oír su tono perdido, los ojos de Yukino se abrieron levemente. Afuera, era primavera, la hierba verde crecía exuberante. Mirando el paisaje ordenado a través de la ventana, habló. Café, ¿me recuerdas a cómo era yo antes? ¿Te recuerdo?
Sí. Cuando llegué a Trassen, al ver los altos edificios, la gente elegante me sentí completamente fuera de lugar, como una pueblerina. Por un tiempo, incluso pensé en rendirme. Quería irme a casa. Temía no encajar, que me miraran por encima del hombro. Pero me di cuenta de que lo que era antes no importaba tanto. Conocí compañeras que no me trataron diferente, encontré amigas, conocí a Goldseri. Ella me dijo que debía trabajar duro en lo que quería hacer, sin preocuparme por cómo era ahora o por lo que otros pensaran. Porque admiraba la ciudad, vine aquí. Y eso no fue solo un pensamiento, ya estaba dando mis pasos en esta tierra. Si hubiera renunciado por miedo a la distancia entre mi yo actual y mi ideal, mi yo del pasado habría estado muy triste. Yukino Bijin Café parpadeó, mirando a la chica que había tomado su mano con suavidad. Café, ¿recuerdas por qué entraste a Trassen? Yo. Parpadeando, Café recordó a su amiga. Ella estaba en la pista, saludándola, luego señalando la alta torre del reloj del edificio. Trassen. Ven a Trassen, le había dicho. Así podrás seguir mis pasos. Fue por esa amiga que Manhattan Café se encontraba donde estaba. Pero no era suficiente. No era alguien a quien pudiera superar solo ganando carreras. No bastaba. ¿Te arrepentirías de la decisión que tomaste entonces? Goldseri me preguntó eso una vez, dijo Yukino con una sonrisa. Y le respondí, si me arrepintiera, no estaría aquí. Su sonrisa brillaba como la nieve bajo el sol de la mañana. ¿Y tú, Café? Tu deseo es como el café que preparas. Si no sale bien, ¿qué haces? La temperatura, la cantidad de agua, el tiempo, incluso mi ánimo afectan el sabor. Si sabe mal, no es culpa del café, sino de mi estado de ánimo. Respondió lentamente. No quiero arrepentirme, y no lo haré. Alcanzaré esa figura lejana, esa espalda que me guía, desde la vida hasta la muerte. Esa voz que siempre la impulsaba. Para alcanzar ese mundo de rojo y negro. Y entonces mirar atrás. Ver al mundo postrado ante ti. Empezaba a comprender un poco, una luz regresando gradualmente a sus ojos. Yukino Bijin. Había estado descargando sus emociones como una niña. Gracias. No hay de qué. Fui yo quien habló sin saber lo que te pasaba. Si pude ayudarte un poco, me alegra mucho. Dijo sonriendo, colocando una mano en su pecho, sintiendo que había dado un paso más hacia la mujer madura que deseaba ser. Oh, cierto. En economía doméstica esta mañana, horneé unas galletas. Si no te molesta, ¿quieres probar unas? Escuché que los dulces mejoran el ánimo. Tras recibir una respuesta afirmativa, la chica salió apresurada y alegre. Observando su espalda radiante, Café se incorporó y acarició suavemente sus piernas. Esas piernas le habían dado sentido a su vida, algo que valoraba profundamente. Quiero ser como ella, tan amable, tan positiva, enfrentando todo de frente. Dinling. La caja musical tocó su última nota. En ese instante, las camas, escritorios y sillas comenzaron a temblar como si fuera un terremoto. Esto es un fenómeno poltergeist. Un suceso especial que solo ocurría con la aparición de un espíritu poderoso. Con un leve clic, la puerta cerrada se abrió silenciosamente. Una figura oscura entró desde el pasillo. Chaqueta negra, falda corta, medias hasta los muslos, capa. Su amiga había aparecido. El flequillo negro cubría su rostro, envuelto en una neblina, impidiendo que Café distinguiera sus facciones. Los cascos de hierro resonaron sobre el suelo. Clac, clac.
Su amiga caminó lentamente y colocó una caja sobre la mesa. «Has crecido». Sus palabras sonaron más claras que nunca. ¿Crecido? ¿Qué quería decir con eso? Antes de que Café pudiera procesarlo, la otra se acercó al espejo de Yukino Bijin. Un dedo delgado tocó la superficie del cristal, y en un instante, su cuerpo desapareció. Se fue tan rápido esta vez. Pensando con un leve dejo de tristeza, Café se levantó y tomó la caja finamente envuelta. Dentro había un postre. El glaseado era desigual, la confección torpe. Se notaba que lo había hecho alguien con poca experiencia, pero con todo su corazón. ¿Lo había preparado especialmente para mí? Tomando un tenedor, probó un bocado. Un sabor rico, dulce y amargo se extendió por su lengua, su sabor favorito. Solo entonces notó una nota bajo la caja. Una breve frase escrita en ella. «Te estaré esperando en la frontera de la velocidad». «Ya veo». Sonrió. «Puedo ver tantas cosas, y aún así no logro verme con claridad. Algún día te superaré. Hasta entonces, por favor, déjame seguirte de cerca». Capítulo 12. Fantasma Negro 12. En la biblioteca de la escuela, Sunday Serenity se sentó en un lugar alejado de las ventanas, escondida entre dos estanterías. A nadie le gustaba sentarse allí debido a la poca luz, pero aquel rincón vacío le venía perfecto. Su atuendo negro era cómodo y le gustaba, aunque destacaba demasiado en un lugar donde todos los demás vestían el uniforme azul y blanco de la escuela. Llamar demasiado la atención no encajaba con la estética personal de Sunday Serenity. Había pensado en cambiarse de ropa. Después de todo, su alma estaba casi sólida. No era como si la ropa se cayera al volverse transparente. Pero había problemas importantes. Si se cambiaba al uniforme de la Academia Trasen y alguien la rozaba, la ropa no se volvería invisible junto con su cuerpo. En cambio, colapsaría donde su forma espiritual resultara herida, mostrando la piel debajo. Para los demás, parecería que la ropa atravesaba su cuerpo, algo extraño y antinatural. Además, la ropa no podía pasar por los espejos con ella hacia ese extraño otro espacio. Cada vez que entraba, cualquier atuendo que hubiera conseguido quedaba atrás. Tendría que volver a buscarlo cuando lo necesitara, y si no tenía suerte, alguien más podría tomarlo. Todas estas complicaciones convertían la ropa en una especie de servicio de alquiler. Tomarla cuando la necesitaba, devolverla cuando no. ¡Qué molestia! Pensando esto, no pudo evitar suspirar suavemente mientras pasaba la página. A su lado se escuchó un suave susurro, y una página encabezada con el título en negrita Japan Derby fue deslizada frente a ella por una mano invisible. «Información sobre tu próxima carrera», dijo Sunday Silence. En ese momento, Sunday Serenity estaba sentada en la biblioteca de la Academia Trasen, empapándose de conocimientos sobre la Suma Musume. Las explicaciones de Sunday Silence solo le habían dado una idea general. No fue hasta que empezó a leer que comprendió realmente lo que significaban las Suma Musume en este mundo. Eran el centro de los eventos deportivos internacionales más famosos. Incontables escuelas especializadas, numerosas organizaciones y un ejército de expertos y académicos se dedicaban a investigar y entrenar a la Suma Musume. Y, aún así, las que realmente competían eran solo una pequeña fracción. La mayoría vivía vidas ordinarias con trabajos comunes. Correr representaba la cima de su raza, la oportunidad de liberar todo su potencial, como fuegos artificiales en el cielo nocturno, brillantes, deslumbrantes, pero efímeros. Al ver las palabras Japan Derby impresas en la página, Sunday Serenity comprendió el peso que tenían. Que mi primera carrera sea un evento tan grandioso me siento realmente honrada. ¿Sientes presión?, preguntó Sunday Silence. Ni lo sueñes. Sunday Serenity sonrió.
Ya lo he planeado. En cuanto se abran las compuertas, correré al frente, construiré una ventaja insuperable y, tras ganar, desapareceré sin nombre, dejando solo una silueta negra en la memoria de todos. Apareciendo como un fantasma, desapareciendo igual de rápido tomando la victoria, pero sin la gloria. Esa es la estética que busco. Bien dicho. El taburete a su lado se movió, y una mano suave se posó sobre su hombro. Pero hay un punto donde veo las cosas diferente. Ah, ¿cuál? La victoria no es el objetivo final, dijo con arrogancia. La victoria solo demuestra que soy más rápida y fuerte que las demás. Si ganar fuera el único objetivo, entonces correr sería terriblemente aburrido. ¿Qué quieres decir? ¿Quién es la verdadera cima de la Suma Musume? ¿Quién representa el límite absoluto de la velocidad? Quien quedará grabada en la historia, siempre fuera de alcance, no es una caballona invicta que se oculta, ni la coronada emperatriz, Symbol y Rudolph, que se alza sobre las demás. Más allá de ellas, más alto y lejos, hay otra. Alguien invisible, inadvertido. Se acomodó en su asiento y dijo lentamente: cuando la gente lo descubra, las cosas se pondrán muy interesantes. No puedo esperar. 2400 metros, 2 minutos 27 segundos. Un tiempo extraordinario. En el campo de entrenamiento, una mujer con gafas sin montura y un traje gris a su lado activó su cronómetro, observando a la chica de cabello negro que acababa de cruzar la meta. Incluso en una carrera de práctica, había registrado un tiempo rivalizando con las competencias oficiales. Además, tras cruzar la línea, no mostraba signos de agotamiento. Su respiración era algo pesada, pero lejos de estar exhausta. Significaba que todavía se estaba conteniendo. Aunque le habían dicho que diera todo, claramente no siguió las instrucciones. ¡Qué niña tan difícil!, pensó la entrenadora. Solo se esfuerza al máximo en las carreras reales, no, incluso entonces, si sus rivales no son lo suficientemente fuertes, sigue conteniéndose. Esta chica de cabello negro, que había pasado volando la meta y luego reducido a un trote, no era otra que la reciente campeona del Satsuki-so y actual sensación del momento, Narita Bryan. Al cruzar la meta, la expresión de Narita Bryan no cambió en lo más mínimo. Para ella, no era una carrera que pudiera definir la carrera de una Uma Musume, era solo otra práctica trivial, sin sentido y aburrida. No tomaba el Satsuki-so en serio. La victoria había sido demasiado fácil, inútil como un puñado de polvo. Incluso como entrenadora, obligada a evaluar objetivamente las fortalezas y debilidades de su pupila, tenía que admitir que Narita Bryan poseía un poder tan profundo que resultaba aterrador. Al completar una vuelta de enfriamiento y acercarse, la entrenadora caminó hacia ella. Eso es suficiente por hoy, Bryan. El Japan Derby se acerca pronto. Es mejor reducir la intensidad del entrenamiento para evitar fatiga muscular. La entrenadora, llamada Toho Hana, anotó la hora en su portapapeles mientras hablaba con la chica de rostro serio, cuyo cabello estaba recogido con un cordón trenzado. Entendido. Puedes regresar primero. ¿Qué quieres decir con regresar primero? ¿Piensas seguir entrenando? Me iré cuando haya quemado toda mi energía. No puedes estar hablando en serio. Esto es justo antes del Japan Derby. Si algo sale mal en esta etapa crítica, las consecuencias serían impensables. Demasiadas Uma Musume habían tenido que retirarse lamentablemente tras excederse antes de una carrera, resultando en lesiones. Incluso sin daño serio, entrenamientos intensos acumulaban fatiga, dañaban los músculos y prevenían un desempeño óptimo. Era como poner la carreta delante del caballo. Por eso, conservar energía antes de un gran evento era práctica estándar para cualquier entrenadora. Pero Narita Bryan negó con la cabeza, su tono no dejaba lugar a discusión. El entrenamiento es demasiado ligero. No es nada comparado con antes. Si no puedo correr,
Esta es la única manera de quemar el fuego que llevo dentro. Sin esperar respuesta, salió disparada. El Japan Derby honestamente, fuera G1, G2 o G3, cualquier carrera servía. Quería sentir la emoción de enfrentarse a rivales en la pista, anhelaba una batalla que hiciera hervir su sangre. Había oído que las carreras G1 reunían a las mejores Suma Musume, así que usó sus impresionantes resultados para inscribirse. Pero la carrera la había dejado totalmente decepcionada. Ni una sola Uma Musume había merecido su esfuerzo completo. Aburrido, todo el evento era insoportablemente tedioso. Lo que quiero es un desafío, no un grupo de caballos jugando a las casitas. Su pie golpeó el suelo, cavando un pequeño cráter como desahogo de su frustración. Lo que deseo es un rival verdadero. Ja. De repente, el cuerpo de Narita Bryan se estremeció. Sintió una mirada tan aguda que parecía atravesarle la piel. Deteniéndose, miró hacia la fuente de la mirada. Al otro extremo del campo de entrenamiento estaba una figura completamente negra, recortada contra el sol inclinado, mirándola fijamente. Ojos amarillos y dorados se cruzaron. En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Narita Bryan. Esa mirada estaba llena de una brutalidad que parecía desgarrar el alma. Sus músculos se tensaron al instante, todo su cuerpo lanzando la señal primal de estar cazada por un depredador. ¿Quién? Apretó los puños, su mente inundada por una excitación incontrolable. Su cuerpo hambriento dejó escapar un rugido interior profundo. Solo con ese intercambio de miradas, su sangre se encendió. Pero aquel rostro pálido solo ofreció una sonrisa burlona antes de girar para marcharse, antes de que Narita Bryan pudiera siquiera perseguirla. Capítulo 13. Fantasma Negro, 13. Al presenciar a una Uma Musume que realmente podía llamarse un monstruo, Sande Serenity sintió cómo se despertaba su propia emoción. Antes, solo podía correr frente a Manhattan Café. Pero ahora, este fantasma invisible había aparecido audazmente ante los ojos de las personas, y ya no se conformaba con permanecer oculta. Como se trataba de una carrera, y una tan importante, tenía que dejar una impresión imborrable en todos. Este era el primer paso de Sande Serenity en el mundo real, y también el más crucial. Cuando la emoción inicial se desvaneció, Sande Serenity comenzó a concentrarse en asuntos prácticos. Como novata, no tenía la menor idea sobre la forma correcta de correr. Si la carrera fuera de noche, no importaría. No importaba cuán extraña fuera su técnica, incluso si simplemente se lanzaba hacia adelante con las piernas cavando en el suelo, su velocidad extraordinaria superaría fácilmente a las otras chicas caballo. Pero la carrera era de día. La luz del sol eclipsaba a Starlight, cortando esa fuente de energía. Esto significaba que un esfuerzo sin rumbo causaría un enorme desgaste espiritual. En el tiempo de los vivos, rebosante de vitalidad, un fantasma estaba naturalmente en desventaja. Además, existía el riesgo de ser tocada por otra Uma Musume durante la carrera. Sus cuerpos serían abrazados por las llamas de su alma. Podría no llegar ni siquiera a la meta antes de que su espíritu se desvaneciera por completo. Si cruzaba la línea de meta con solo unos pocos jirones translúcidos de su alma restantes, tal estado lamentable sería completamente indigno del camino de victoria de Sande Serenity, y tan incompatible con su concepto de ser genial. Lo que necesitaban era una victoria perfecta. Una victoria poderosa, deslumbrante y tan emocionante que hiciera olvidar todo lo demás. Por eso, Sande Silence tenía que entrenar a Sande Serenity, para que recordara los movimientos y fundamentos de la carrera. Así, Sande Serenity balanceó los brazos, demostrando para Sande Silence. No, el rango debe ser más amplio. Sande Silence levantó su brazo más alto. ¿Recuerdas la sensación que te describí? Deslizarse sobre la tierra.
Exacto. Ahora no estás usando 2 piernas, sino una cola de sirena. El suelo es el océano, y estás golpeando la superficie del agua con tu cola, dejando que el pasto te empuje hacia adelante. Golpear la superficie del agua. Sunday Serenity se esforzó por visualizar la escena. No necesitaba entrenar su cuerpo como un humano, para aumentar fuerza y resistencia mediante ejercicio. Sus atributos físicos eran fijos desde el inicio. Lo que le faltaba a Sunday Serenity era conocimiento y experiencia. Como Uma Musume, solo había corrido contra Manhattan Cafe, la muestra era demasiado pequeña. Una carrera formal sería mucho más compleja. Incluso como amiga, Sunday Silence tenía que admitir que Manhattan Cafe todavía estaba lejos de ser fuerte, necesitaba crecer, someterse a un largo periodo de entrenamiento. Sunday Serenity también entendía esto. Se concentraba intensamente, memorizando cada detalle. Aunque sus experiencias pasadas no habían dado resultados ideales, habían fomentado una habilidad especial: aprender e imitar. Imitar el porte, la postura y las acciones de los demás. Antes tenía un mal hábito: tartamudear cuando estaba nerviosa. Pero ese defecto fatal era perfectamente evitado gracias a Sunday Silence. Podía imitar a otras personas de películas, de la vida real, de dibujos animados, cualquiera si podía observar su comportamiento, podía replicarlo con bastante exactitud tras un tiempo. Así, Sunday Serenity controló el balanceo de sus brazos. No poder ver cómo corría Sunday Silence aumentaba mucho la dificultad de aprendizaje. Las posiciones deliberadamente posadas frente al espejo carecían de la naturalidad de la carrera real, eran extremadamente rígidas. Si tan solo tuviera una grabación, como las de Narita Bryan, para observar por un tiempo. O si pudiera entrar en el estado en que se encontraba aquella noche, haciendo a Sunday Serenity visible por un momento. Eso es. Mantén el ritmo y carga en la pista. Asumiendo una postura de salida, Sunday Serenity bajó su cuerpo y separó las piernas. Era la medianoche. La academia estaba silenciosa, todos habían regresado a sus dormitorios y entrado en sus sueños. Todo el campo de entrenamiento estaba cubierto por una neblina, las luces blancas lechosa lanzaban un resplandor puro, como un velo. El suelo levantado del pasto volaba con cada paso. Cuanto más cerca de la medianoche, más se elevaba el espíritu de Sunday Serenity, como si fuera el amanecer. Mientras su cuerpo se recargaba, tenían que practicar movimientos y posturas. El hábito se graba en el alma. A través de un entrenamiento monótono y repetitivo, el acto de correr se vuelve instintivo. No hay necesidad de recordarlo conscientemente. Una vez en la pista, su cuerpo adoptaría naturalmente la postura correcta. Como Sunday Silence misma, que parecía nacida para correr. Hablando de eso, ¿qué era exactamente Sunday Silence? ¿Fue ella una Uma Musume fantasma desde el principio? ¿O era, como Sunday Serenity, alguien que se convirtió en fantasma tras la muerte? Sunday Serenity enterró la pregunta en su corazón, sin intención de preguntar. Así como Sunday Silence nunca indagó profundamente en su identidad, ella haría lo mismo. Bastaba con saber que sus almas estaban unidas, dos mitades de un todo. Mientras Sunday Serenity ajustaba constantemente su forma de correr bajo la dirección de Sunday Silence, esta de repente la tomó del brazo por detrás y dijo: ¿hay alguien? ¿Una persona? No un fantasma merodeando en la esquina de una calle, obstaculizando la vista, sino un ser de carne y hueso, completamente fuera de lugar en este reino de fantasmas. Bajo las luces del campo de entrenamiento, un par de ojos amatista, resueltos y como gemas, se fijaron en ella. Un mechón blanco, brillante como una media luna, se movía en su frente, su largo cabello castaño ondeando con el viento. Esa figura erguida e imponente era inconfundible. Era la presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Trasen, la emperatriz conocida en toda la nación, Simboli Rudolph. ¿Por qué está aquí a esta hora?
Pasaba la medianoche. Los estudiantes deberían haber regresado a sus dormitorios. No había un alma viva en la pista. ¿Qué hacía esta ex chica caballo aquí? ¿No sería que de repente le dio ganas de correr unas vueltas? Bañada por la luz de las estrellas, Sunday Serenity se quedó quieta, encontrando la mirada de Rudolph en silencio. Vine esperando probar mi suerte, y de hecho te encontré. Habló despacio, con voz firme, tono lleno de autoridad de gobernante. El vasto y silencioso campo de entrenamiento no disminuía en nada la presencia de esta Uma Musume. Permanecía allí, emanando dignidad sin moverse. Su espíritu era tan fuerte como su cuerpo. Una verdadera potencia en todos los sentidos. Durante los últimos días, el Consejo Estudiantil ha recibido informes, continuó, dirigiéndose a la chica de negro, sobre una Uma Musume con ropa negra moviéndose por la academia. Sin uniforme, sin placa de entrenadora. Quienes se acercaron con preguntas encontraron que evadía hábilmente. Eso deja una sola posibilidad. Era una intrusa, intentando lograr algún objetivo dentro de los terrenos de la academia. Lo dijo con crudeza. Bajo el cielo nocturno, esos ojos ámbar dorados emitían una luz tenue pero penetrante, atravesando sus largos flequillos para mirar directamente a Sunday Serenity. Si deseas recorrer la escuela, por favor dirígete a la oficina y completa los trámites formales. La escuela te asignará un guía. Si necesitas ayuda, también puedes acudir a la oficina del presidente. Sin embargo, Rudolph hizo una pausa. Pero si has entrado sin permiso en los terrenos de la escuela, utilizando sus instalaciones sin autorización, entonces estás pisoteando las reglas y regulaciones de Trasen. ¿Estás mostrando desprecio por toda Trasen? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? De repente, una intensa presión irradiaba de ella. Su mirada, su postura tal como lo indicaba el título que el mundo le había otorgado estaban llenas de inquebrantable autoridad. Di tu nombre, exigió Rudolph, dando un paso más cerca de la chica de negro. Di tu propósito. Mientras Rudolph esperaba su respuesta, un largo viento aulló por el campo de entrenamiento, como si algo lo hubiera sorprendido. Era de noche. Incontables almas eran iluminadas por las llamas de los vivos. Se estaban marchando del terreno. Una brisa fría barrió el lugar, haciendo que las túnicas negras se agitaran violentamente con un fuerte crujido. Bajo la inquisitiva mirada de Rudolph, la chica giró lentamente. «Hey». Soltó una risa, valiente y audaz. Capítulo 14. Fantasma Negro, 14. No hubo respuesta. Su risa, burlona como si se mofara de la ignorancia de un emperador, se deslizó con la fría y húmeda brisa nocturna hasta los oídos de la chica. El prestigio del emperador no tenía peso alguno ante ella. Rudolph entrecerró los ojos. En esta otra, percibía una arrogancia que desafiaba todo. Una Uma Musume vestida de negro. Nunca había oído hablar de alguien así. Bajo el velo nebuloso del cielo nocturno, el rostro de la chica era indistinto, pero ese atuendo, ese uniforme de carrera y esos ojos dorados eran idénticos a los de Manhattan Café del dormitorio mío. Sin embargo, el parecido era solo superficial. Con una sola mirada se podía ver que era totalmente diferente de la calmada y silenciosa Manhattan Café. La chica frente a ella emanaba una rebeldía indomable desde lo más profundo de sus huesos. Cuando esos ojos se posaron sobre Rudolph, contenían un desprecio como ningún otro, un desprecio que nadie más había osado mostrar. Tal actitud dominante era algo que Rudolph nunca había presenciado antes. Pero, ¿y qué? La Academia Trasen no acogía a ningún forastero con tendencia a romper las reglas, y mucho menos a este, forastero, que acababa de pasar junto a ella sin prestarle la menor atención. Ya que te niegas a responder, tendré que usar métodos un poco más contundentes para hacer que cumplas.
Con ese pensamiento, Rudolf dio un paso al frente, acortando la distancia. Sin embargo, la chica de cabello negro no se inmutó ni evitó la aproximación directa de Rudolf. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa. Me pregunto si podrás seguirme. Los fantasmas circundantes dejaron escapar risas apagadas e indistintas, despejando la pista. Un viento frío golpeó el rostro de Rudolf, obligándola a levantar una mano para protegerse los ojos. Vio cómo la chica bajaba su postura, levantando los brazos en posición de salida. ¿Qué significa esto? ¿Me está desafiando a una carrera? El ceño de Rudolf se frunció con fuerza. Pero el tono de la otra no invitaba a un concurso amistoso, resumaba un desprecio absoluto, diciendo, vamos, inténtalo. ¡Qué arrogancia! ¿Acaso sabes con quién estás hablando? Como esperando a Rudolf, el cuerpo de la chica se hundió aún más. Justo cuando Rudolf se colocaba a su lado. ¡Van! El suelo estalló con un estruendo. El cuerpo de la chica se disparó hacia adelante como una flecha. Ese movimiento hizo que los ojos de Rudolf se entrecerraran violentamente. Lo conocía demasiado bien. Era la misma forma de correr que Narita Bryan había usado en el Satsuki-so, aunque carecía de la feroz explosividad de Bryan. Aún así, irradiaba el mismo fuego intenso dirigido a la meta. Pero incluso si imita su forma, ¿posees ese poder monstruoso y aterrador de Narita Bryan? Sin la fuerza correspondiente, cualquier imitación era solo superficial, una cáscara hueca impresionante por fuera pero frágil por dentro, incapaz de avanzar o retroceder efectivamente. Si quieres carrera, entonces vamos a intentarlo. Rudolf clavó los pies en el césped, inclinó su cuerpo hacia adelante y se impulsó con sus piernas. Su perfecta flexibilidad liberó un torrente de fuerza en un instante, proyectándola hacia adelante. Ella era la emperatriz. Mientras otras Uma Musume podrían desconcertarse ante una carrera inesperada, ella ya estaba completamente en su elemento. Dondequiera que estuviera se convertía en una pista de carreras. En sus ojos, el campo de entrenamiento se transformaba en un hipódromo. La noche se tornó día, y el vacío campo de césped ahora estaba lleno de una multitud rugiente, el aire vibrando con su emoción. En ese momento, Rudolf ya no era la presidenta del consejo estudiantil, ni solo un estudiante de Trasen. Se había convertido en una competidora en la pista, una Uma Musume luchando por la victoria por sí sola. Bueno, entonces tengamos una carrera sin línea de meta. Veamos si tienes la capacidad de respaldar esa arrogancia. Sus plantas golpeando el suelo, Rudolf aceleró abruptamente, alcanzando la espalda de la chica de cabello negro en un instante. Bajo la débil luz de la luna, el largo cabello de la chica fluía como un sueño esquivo. Sus ojos dorados miraban fijamente al frente, brillando con una luz extraña y ardiente. Lo que desconcertaba a Rudolf era por qué había elegido la forma de correr de otra. Narita Bryan bajaba su postura en las carreras para generar más potencia. Sin la fuerza de Bryan, tal postura era solo un obstáculo, propensa a causar pérdida de equilibrio y una caída aparatosa. A la velocidad de una Uma Musume, una caída en la pista podía tener graves consecuencias. Chocar contra una valla incluso podría ser fatal. ¿Qué está intentando hacer? La mente de Rudolf corría. ¿Solo imitar a Narita Bryan? ¿O es una provocación hacia mí? ¿Creyendo que puede superarme solo imitando a otros? Sin embargo, las acciones de la otra disiparon rápidamente las dudas de Rudolf. La chica de negro bajó su cuerpo aún más, con el torso casi rozando el suelo. Justo cuando Rudolf pensó que podría caer, uno de los pies de la chica se hundió profundamente en el césped. Esa postura. El corazón de Rudolf dio un violento latido. Era aún más extrema que la de Narita Bryan. Poder.
¡Boom! Fue como un cañonazo al lado de su oído. Un gran trozo de césped salió volando, y la figura vestida de negro desapareció de la vista en un instante. Una longitud, 2 longitudes, 3. Aceleraba sin medida, su figura encogiéndose en la distancia. Esta chica. Rudolf estaba atónita. Ninguna Uma Musume que conociera podía desatar un poder tan aterrador mientras corría a tal velocidad. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué ha aparecido aquí? En un parpadeo, ya habían recorrido 1000 metros. Para una carrera de distancia indefinida, este ritmo incluso superaba el de un sprint de corta distancia. Era como si no guardara nada. Ahora entiendo. Rudolf habló en voz alta. Era una declaración de guerra. Ella era la retadora. Un relámpago parecía brillar en los ojos de Rudolf. El mundo de alta velocidad de la carrera parecía ralentizarse de repente. El sonido de su propia respiración resonaba en sus oídos. Su corazón palpitaba con fuerza. Los brazos de la chica de cabello negro se movían rápidamente pero parecían balancearse con suavidad. Hojas de césped arrancadas flotaban lentamente en el aire. Todo se movía con tal lentitud. Sin embargo, en ese mundo ralentizado, una figura mantenía su velocidad original, avanzando implacable. Se manifestaba el poder de la emperatriz. ¡Boom! Un sonido no menos violento que antes estalló detrás de Rudolf. La ganadora invicta de la triple corona avanzaba en línea recta. Con zancadas exageradas y poderosas, pisoteaba el césped húmedo, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Se acerca. La velocidad extrema acortaba la distancia entre ellas. Su alma ardía, su sangre hervía y gritaba. Rudolf estaba dando todo de sí, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Admito que eres fuerte. Sus músculos temblaban. Pero eso es todo lo que eres, solo, fuerte. Sus pupilas se contrajeron hasta hacerse diminutas. Sus brillantes ojos amatistas se fijaron en la figura delante de ella. Una aura abrumadora y aterradora estalló desde su cuerpo. Otro pie golpeó pesadamente el suelo. Este campo desierto parecía gritar bajo el pisoteo. Para alcanzar tal velocidad, en todo el mundo, solo la emperatriz podía lograrlo. Intrusa sin nombre. Tu arrogancia será tu perdición. G. Sin embargo, en ese mismo instante, la chica a la que Rudolf estaba a punto de alcanzar dejó escapar una suave risa. En su rostro pálido floreció una sonrisa de extremo deleite. Las llamas doradas de sus ojos parpadearon violentamente. Parece que aún no lo has entendido. ¿Quién es la retadora aquí? Symboli Rudolf. Splas. En ese instante, Rudolf escuchó un sonido como agua siendo golpeada. ¿La forma de correr de la chica había cambiado? Se enderezó ligeramente. El movimiento de sus brazos se volvió más amplio, la flexión de sus piernas más pronunciada. La luz de las estrellas brillaba. El suelo parecía cubierto por una capa de escarcha. En el aire brumoso, Rudolf vio un pez saltando alto del agua, desplegando sus aletas pectorales, volando por el cielo. En toda su vida, Rudolf nunca había visto a nadie correr con tal postura. Era como si todo el mundo la empujara hacia adelante. No, eso ya no era correr. Era como si se hubiera fusionado con su entorno. Estaba nadando deslizándose sobre la tierra. La mirada de Rudolf quedó clavada en la otra, incapaz de apartarla. Su propia alma parecía abandonar su cuerpo, esforzándose por alcanzar aquella silueta negra. ¿Qué eres?
Snap. De repente, un sonido agudo y claro rompió la intensa quietud de la carrera. Los cordones de los zapatos de Rudolf no pudieron soportar la enorme fuerza de su aceleración y se rompieron en dos. No solo eso, las suelas, antes firmes, se habían desgastado completamente en apenas un minuto. Rudolf, que había venido solo a investigar, nunca imaginó que terminaría en un concurso sin precedentes aquí. Sus zapatos, sin la protección de herraduras, simplemente no podían soportar una carrera tan intensa. Sintió una repentina ligereza en los pies, su agarre al suelo se desvanecía rápidamente. Al mirar sus zapatos destruidos, Rudolf se detuvo. No podía continuar la carrera. La otra chica pareció darse cuenta también, desacelerando gradualmente. «Qué lástima», dijo. «Pero la próxima vez no tendrás tanta suerte». Como si le decepcionara que hubiera terminado, la chica metió las manos en los bolsillos de su capa y se alejó hacia la oscuridad distante. Mirando los cordones rotos en sus pies, Rudolf se arrodilló para atarlos. Pero no se levantó. Permaneciendo en esa posición, con la cabeza inclinada, Rudolf entrecerró los ojos, sumida en un pensamiento profundo y prolongado. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 15. Fantasma Negro, 15. Resultó que el diseño del juego con un mini jefe, un jefe intermedio y un jefe final tenía bastante lógica, una progresión adecuada de dificultad. Pero ahora, Sunday Serenity sentía que había logrado enfurecer al jefe final supremo de la Academia Trasen antes siquiera de su debut oficial. La curva de dificultad se había roto por completo. Cada vez que terminaba una clase, el comité disciplinario y los representantes de aula se movilizaban en masa, patrullando por todas partes. Los terrenos de entrenamiento, la biblioteca, las aulas. Periódicamente aparecían personas para observar, vigilando a cualquiera que actuara sospechosamente. Toda esta operación masiva y evidente hacía que moverse por la escuela fuera increíblemente difícil para Sunday Serenity. Parecía que el emperador bueno, Su Alteza Real, se había enfurecido seriamente la noche anterior, desplegando tropas extra para guarnecer Trasen. Olvídate de eso de que el estómago del primer ministro debe ser lo suficientemente grande como para navegar un barco. Emperador, estás siendo realmente mezquino ahora. Pero ningún murmullo interno cambiaría la situación. Sunday Serenity no tenía otra opción más que alterar su estrategia habitual y mantenerse bajo perfil. No quería sumir a Trasen en un caos total. Aprovechando un momento en que no había nadie, Sunday Serenity se desplazó por el mundo misterioso, observando Trasen a través de los numerosos espejos. Ni siquiera ahora había avisos sensacionales en el tablero de anuncios de la escuela como Trasen invadida por una persona misteriosa o la caminante de medianoche. Parecía que Symbol y Rudolf había decidido mantenerlo en secreto. Algunas razones clave surgieron en su mente. No quería que este incidente afectara la vida diaria de los estudiantes ni los pusiera ansiosos. Y, en segundo lugar, el tema de la apariencia. La mujer vestida de negro se parecía demasiado a Manhattan Café. No podía publicar la imagen de la persona en el tablero y anunciar, esta es la intrusa de Trasen, la transgresora maliciosa que rompió las reglas. Si la ven, vigílenla y avisen al consejo estudiantil de inmediato. Sé lo que piensan, pero no es Manhattan Café, es otra persona. Eso sonaría extraño y causaría muchos problemas para la verdadera Café. Involucrar a una estudiante no relacionada iba en contra de las responsabilidades de Rudolf como presidenta del consejo estudiantil. Tras sopesar las opciones, decidió evitar llamar la atención, afirmando que las patrullas se habían incrementado para mejorar la seguridad estudiantil antes de las carreras y evitar que personal no autorizado ingresara a la academia y alterara las rutinas. Mientras tanto, memorizó la imagen de la chica de negro e investigó por su cuenta. Considerando todo,
Si Sandy Serenity quería volver a entrar a Trasen, no podía simplemente pasearse como si estuviera en casa. Tenía que adoptar la tensión de infiltrar territorio enemigo. Realmente, Su Alteza Real y su ejército fantasma de miembros del comité disciplinario. Forzada a ceder, Sandy Serenity decidió esperar y aguantar. Cuando Manhattan Café salió de su dormitorio rumbo a la escuela, Sandy Serenity se deslizó dentro. Si no puedo usar mi propia identidad, usaré la de Café, declaró. No es como si alguien notara unos cuantos cafés extra en un lugar tan grande como Trasen, quien se pasa el día mirando a sus compañeros. Nada de revolver su ropa, recordó Sandy Silence desde un lado. Claramente aprobaba el plan de Sandy Serenity, simple y eficiente. Solo tenían que tener cuidado de no causar problemas mientras se hacían pasar por Café. Si su amiga resultaba implicada, Sandy Silence se pondría de mal humor. Entendido, asintió Sandy Serenity. Una institución de élite como Trasen no emitiría solo un conjunto de uniformes, ¿verdad? Debía haber uniformes de diario, formales y para ocasiones especiales, todos debidamente contabilizados. Al abrir el armario, Sandy Serenity vio una fila de trajes en blanco y negro, todos de estilo consistente. Parecía que realmente le gustaban esos dos colores. Estas son las ropas casuales de Café para salir. El uniforme está aquí. La ropa a la derecha se movió mientras un blazer azul claro y una falda blanca eran bajados por una mano invisible. Una vez que te pongas esto, no podrás pasar por los espejos. Solo significa convertirse en una persona normal. Todos lo fueron alguna vez. Un recordatorio. Los fantasmas que llevan mucho tiempo tienden a olvidar cosas que antes les eran obvias como humanos. Su voz se apagó, sin terminar el pensamiento. Sandy Serenity asintió, entendiendo solo a medias, y tomó el uniforme para colocarse frente al espejo. Bien, me lo quito ahora. Su reflejo en el espejo frunció ligeramente el ceño, como preparándose, y luego habló con determinación. Adelante. Recibiendo esta respuesta, Sandy Serenity asintió. Se quitó la capa negra y la colocó casualmente en el espejo. Como parte de un fantasma, la ropa podía atravesar naturalmente el espacio misterioso azul y púrpura. Por supuesto, si se separaba del cuerpo y se dejaba desatendida en el mundo físico, eventualmente se desvanecería como un cuerpo perdiendo sangre. Solo al almacenarla en el mundo Netherlack podía mantenerse la forma de la ropa. Los fantasmas son extraños, ¿no? En el espejo, su yo, aunque no reflejaba la acción, también vio desaparecer su capa, quedando solo la blusa y la falda negras. Como reflejo, Sandy Silence también cambiaba junto con el cuerpo principal. Sin la capa negra, parecía perder parte de su habitual nitidez, volviéndose más suave. Tal vez era psicológico, pero no solo su apariencia, incluso sus gestos parecían más femeninos que antes. Es difícil sentirse tranquila sin ese abrigo. Su voz se volvió más suave, sus ojos se movían inquietos. Porque ese abrigo era realmente cómodo. Encajaba perfectamente. Respondió casualmente. Sandy Serenity se quitó la corbata dorada, desabrochó la blusa y reveló la camisa blanca ajustada debajo. Justo cuando estaba guardando la blusa en el espejo y se preparaba para desabrochar la falda. Sabes, no hace falta cambiarte justo frente al espejo tosiendo incómoda, Sandy Silence intentó aconsejarla. ¿De qué está hablando ahora? El botón de la falda ya estaba desabrochado. Lo que quiero decir es, ¿no sería más eficiente cambiarte junto a la cama y luego enviar la ropa al espejo? Creo que está bien. No es como si esos pocos segundos marcaran la diferencia. Pero mientras Sandy Serenity, habiendo terminado la conversación, continuaba quitándose la falda, de repente sintió que alguien le agarraba el brazo. La chica en el espejo mostraba una rara expresión de conflicto.
MMM. Dejó escapar un sonido suave. ¿Mi postura estaba mal? Nunca he usado falda antes, ¿hay trucos especiales para ello? Para Sunday Serenity, cuyo mundo estaba dividido en cómo ser genial y todo lo demás, no había absolutamente nada incorrecto en sus acciones. Perdón, primera vez usando ropa de chicas, no muy hábil. En lugar de responder, la expresión de Sunday Silence pasó por varias emociones complicadas antes de finalmente hablar. No es nada. Por favor, continúa. La resistencia en su brazo desapareció. El yo en el espejo salió al mundo exterior, la figura de Sunday Silence ya no era visible. Además, todas las superficies reflectantes de la habitación que podían mostrar un reflejo habían desaparecido. ¿Qué está pasando? Justo cuando Sunday Serenity se preguntaba esto, una voz vino detrás de ella. No mires hacia abajo. Levanta el pie, te ayudaré a vestirte. Ah, está bien, gracias. ¿Por qué su voz suena tan tensa? Sunday Serenity estaba confundida. La siempre serena y calmada Sunday Silence, ¿cómo podía sentir tal emoción? Claro, debía ser imaginación. Sacudió la cabeza. Sunday Silence indudablemente enfrentaba esto, como siempre, con su mentalidad eternamente inquebrantable. Sí, eso tenía que ser. Buenos días, Ayakawa-san. Buenos días, Daiwa Scarlett. Esa mañana, Ayakawa Tazuna en la entrada detrás saludaba, como de costumbre, a los estudiantes que ingresaban, cumpliendo su labor como secretaria de la presidenta. Buenos días. Buenos días, café. Al ver a la chica de cabello negro alejarse, Tazuna parpadeó, una ligera decepción cruzó sus ojos. Hoy no había apodo afectuoso. ¡Qué lástima! Realmente deseaba que los estudiantes fueran un poco más cercanos con ella, no solo verla como personal de la escuela. Algo como hermana mayor, o simplemente hermana, sin honoríficos como Sano-sama. Buenos días. Sí, buenos días, Seiyun Sky-san. Parece un día perfecto para holgazanear, como siempre dijo la chica de cabello menta con tono relajado mientras pasaba caminando. Deberías estudiar más, Sky-san, pensó Tazuna. Pero era precisamente porque podía ver a todos estos estudiantes encantadores y diversos que Trasen era tan maravillosa. Y necesito esforzarme más para acercarme a ellos. Buenos días, Tazuna-nee. Una chica de cabello negro con una bolsa de un solo tirante pasó caminando. Ah. Buenos días, café. Qué día tan encantador, ¿verdad? Se asintió ella, y luego se alejó rápidamente. ¿Ves? Si obtuve ese tipo de saludo. ¿Por qué me sentí decepcionada antes? Tazuna inconscientemente se tocó la mejilla, pero antes de que la felicidad se asentara por completo, sus cejas se arquearon casi imperceptiblemente. Espera un momento, acabo de sentir que algo no está bien. Capítulo 16. Fantasma negro. Estrategia de carrera, ritmo, cuando atacar e incluso cómo clavar los cascos en la pista. Dios mío, tengo que aprender todo esto. Acurrucada en un sofá suave, Sunday Serenity dejó escapar un gemido dolorido bajo la luz tenue de la lámpara. Un sonido que recordaba al de un estudiante al que le asignan 2 libros de ejercicios completos para entregar al día siguiente. El libro en sus manos era la fuente de su angustia. Estaba estudiando. Trabajo académico real. Claro, alguna vez había fantaseado con ser una genio académica secreta, ascendiendo hasta la cima de la escuela. Ya saben, el clásico cliché, mantener calificaciones promedio, luego enfrentarse a estudiantes arrogantes y mejor clasificados que miran por encima del hombro, para superarlos sin esfuerzo y reclamar el trono académico. Pero en el ranking personal de Cool de Sunday Serenity,
Ese tipo de cool intelectual palidecía frente al tipo de acción y heroísmo. Así que había dejado esa fantasía en pausa indefinidamente. Admitía que la idea de tener las habilidades de un estudiante top y mover los hilos desde las sombras le atraía, pero había que considerar tiempo, lugar y contexto. Desafortunadamente, había nacido en un país irritantemente pacífico. No había ladrones robando secretos de Estado, ni organizaciones secretas conspirando para derrocar gobiernos, ni siquiera científicos locos tratando de sumir al mundo en una crisis. La paz era francamente molesta. Tal vez en la turbulenta Europa medieval, llena de facciones, existían esas oportunidades. Pero ella había nacido en la era moderna, con su vigilancia legal completa. No había organizaciones misteriosas en las sombras, solo capitalistas corruptos e incompetentes. ¿Cómo podía ser una mente maestra moviendo los hilos en estas circunstancias? Y así, Sandy Sevanity, sin entrenamiento especializado, se enfrentaba a un verdadero desafío. Podía leer revistas de noticias llenas de política y economía, estudiar el arte de la guerra y otros textos militares, preparar trampas, sobrevivir por sí misma, pero odiaba absolutamente leer libros educativos llenos de texto. Le daba vueltas la cabeza. Puedes ignorar el texto denso por ahora, sugirió una voz. Hay imágenes, ¿verdad? Podrías empezar memorizándolas. Las imágenes son un salvavidas, de verdad. Mi memoria visual es bastante buena. ¿Por qué no puede todo el libro usar imágenes? Probablemente temen que parezca un cómic y no se tome en serio. Tan formalista. Refunfuñando, Sandy Sevanity comenzó a leer el texto obedientemente. Al menos necesitaba comprender los trazados de las pistas y las distancias de las carreras. No fuera a acabar en un derby de Japón de 2.400 metros corriendo por una pista de 3.000 metros. Solo pensarlo le ahogaba. Por eso habían ido esa mañana al misterioso aula de Manhattan Café, para recoger algunos libros de referencia de los escritorios. Esa aula vacía, solicitada por café como almacén, rara vez se visitaba, especialmente porque estaba en un piso distinto de las aulas normales. Aquella mañana, el aula estaba tan silenciosa que se podía escuchar el propio latido del corazón. No es que Sandy Sevanity tuviera miedo de que los fantasmas del emperador la rastrearan. Tras cambiarse al uniforme escolar, era prácticamente indistinguible de café. Incluso si alguien la veía, simplemente asumirían que era café y se irían tras una breve pregunta. Con esa seguridad de doble, se sentía intrépida. Mientras fruncía el ceño, intentando desesperadamente mapear mentalmente los trazados de las pistas, la puerta del aula se abrió de repente. Una chica con uniforme azul claro entró. Su cabello castaño desordenado caía sobre los hombros y sus ojos dorado rojos parecían apagados, como aburridos de todo fuera de sus propios pensamientos. Al ver a la chica de cabello negro en la sala, se acarició el mentón con suavidad, una sonrisa juguetona tocando sus labios. Vaya, vaya, si no es café. ¿Escapando por aquí también? ¿Te resultan las clases tan aburridas que incluso respirar en tu asiento parece una pérdida de tiempo? ¿Necesitabas una excusa para desaparecer? Al escuchar el tono burlón, Sandy Sevanity cerró su libro. Agnes Tachion, explicó Sandy Sallans desde su lado. Compañera de clase de café. Mis disculpas, olvidé mi llave esta mañana. ¿Me permitirías pasar? ¿Permitirle pasar? ¿A dónde? Agnes Tachion hizo un gesto con la mano y caminó hacia la pared opuesta al sofá. Sus dedos manipularon algo, y el papel tapiz del cielo estrellado que cubría toda la pared se abrió. ¿Qué? ¿Solo una cortina? Solo entonces Sandy Sevanity se dio cuenta de que la sala estaba dividida por una gruesa cortina. La mitad en la que estaban pertenecía a Manhattan Café. La otra mitad Sandy Sevanity miró y se quedó sin palabras. Bancas de laboratorio ocupaban medio aula, abarrotadas de complejos aparatos químicos. Altos estantes de almacenamiento repletos de frascos de vidrio con líquidos de colores.
Algunos incluso brillaban con una luz extraña, como si se estuviera produciendo una reacción química. En el centro del piso, un montón de papeles y borradores alcanzaba la altura de la cintura, y desde la pila se escuchaba débilmente el pitido de equipos electrónicos. Era como abrir la caja de Pandora. Al correr la cortina, el distintivo olor de laboratorio invadió sus sentidos. ¿Qué demonios? Ninguna persona cuerda podría entender cómo encajaban estas dos mitades. Una era misticismo, la otra ciencia dura. ¿No se suponía que eran opuestos? Al principio, Agnes Tachyon no prestaba mucha atención a Café, murmuró Sandy Salans. Como teórica e investigadora, le interesaba más estudiar las habilidades, clarividentes, de Café como sujeto de investigación. ¿Veía este lugar como parte de su observación experimental? Más o menos, respondió Sandy Salans. Entonces su relación no puede ser buena. Nadie quiere a una investigadora sentada al lado todo el día, observando y anotando cada palabra y acción como si fueran un conejillo de laboratorio. Y no solo eso, continuó Sandy Salans, sino que a menudo dudaba de las afirmaciones de Café. Argumentaba que los fantasmas, entidades inmateriales que solo existen como conciencia, no observables, eran probablemente el resultado de anomalías sensoriales. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. La percepción humana del mundo se basa en estos 5 sentidos, y el conocimiento teórico humano se funda en ellos. Ningún instrumento ha probado la existencia de fantasmas. Por lo tanto, Agnes Tachyon declaraba que los fantasmas probablemente eran alucinaciones causadas por fallas sensoriales. Se puede imaginar cuán vehementemente negaba las experiencias de Café en aquel entonces. ¿Pero su relación no parece tan tensa ahora?, preguntó Sandy Serenity. Porque yo hice que bajara un poco el tono. Ah, ya entiendo. Sandy Serenity miró a Agnes Tachyon con una nueva sensación de simpatía. Había sido marcada por un fantasma. Al regresar a su lado, Agnes Tachyon desbloqueó la puerta que conectaba las dos mitades. Aunque conectadas, cada una normalmente solo tenía llave de su respectiva mitad y no entraban casualmente al territorio de la otra. Hoy era un caso especial. Volviéndose, Agnes Tachyon se dejó caer sobre su escritorio abarrotado, bostezando como si no hubiera dormido bien. Sus oscuros ojos rojo abisales notaron de reojo que la cortina que había corrido se había enganchado en la esquina de su escritorio, dejando un amplio hueco en el medio. La Manhattan Café, en el sofá, con sus ojos dorados brillando débilmente bajo la luz amarillenta, la observaba. Perdona, Café. No te importa si me quedo aquí un rato, ¿verdad? No me importa. Qué amable y considerada, dijo Agnes Tachyon lentamente. Pero justo cuando iba a cerrar los ojos para una siesta, su corazón dio un golpe repentino y agudo. Dime, ¿conoces la leyenda de las 3 diosas? Capítulo 17. Fantasma Negro 17. Como especie nacida de la humanidad, las Uma Musume siguen siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. La ciencia ha hecho todo lo posible, pero aún no puede determinar por qué, a pesar de tener cuerpos idénticos a los humanos, las capacidades físicas de las Uma Musume superan las de la humanidad por un grado tan abrumador. Desafía las convenciones, contradice la lógica y carece de toda razón. Es, sencillamente, absurdo. La gente empezó a verlas como seres de otro mundo. Sin embargo, las Uma Musume, con sus acciones, rompieron constantemente las ideas preconcebidas que los humanos tenían sobre ellas. De la ignorancia al miedo, del miedo a la ira, y de la ira a la adoración. Hasta ahora, se han convertido en sinónimo de sueños y esperanza. Uma Musume, un nombre que simboliza perseverancia y esfuerzo. Este fenómeno tan extraño despertó profundamente el interés de Agnes Tachyon, una Uma Musume fascinada por su propia raza. Dotada de una inteligencia extraordinaria desde joven,
se entregó de lleno al estudio de la Suma Musume. Dedicó su vida a esta causa, sin importar el costo. Fuerza máxima, velocidad sin igual, cuerpos ágiles. Quería conocer los verdaderos límites de esa perfección física. Para ello, Agnes Chakian comenzó a consultar materiales y leer textos históricos. Finalmente, encontró la leyenda de las tres diosas. ¿Conoces la leyenda de las tres diosas? Así comenzaba la primera línea. Eran las primeras Suma Musume del mundo, como deidades de un cuento, poseyendo las simbólicas orejas y colas de la esperanza desde el momento mismo de su nacimiento. Criaron muchos descendientes, transmitiendo sus habilidades a las niñas de generaciones futuras, creando milagros brillantes y deslumbrantes a través de ellas. Era realmente absolutamente fascinante. Agnes Chakian estaba encantada. Historia y realidad, leyenda y verdad, se fundían en un mismo relato transmitido de boca en boca. Leyó las diversas conjeturas sobre las tres diosas en aquellos escritos. La leyenda decía que dieron origen al mundo entero de la Suma Musume. Decía que poseían la capacidad de comunicarse con almas de otros reinos. Decía que tenían una velocidad como el viento, imposible de seguir con los ojos. Entonces, ¿crees en las leyendas de las tres diosas? Volviendo a la realidad, Agnes Chakian se dio cuenta de que estaba completamente cautivada. Anhelaba descubrir la verdad de las tres diosas, alcanzar el punto final de esa velocidad suprema. Comenzó a investigar con total entrega. A través de drogas, máquinas, y todo medio posible, buscó mejorar el cuerpo de la Suma Musume, hacerlas más rápidas, más rápidas. Esperaba que su investigación ayudara a la Suma Musume a alcanzar los límites de la velocidad. Es decir, el dominio de las tres diosas. Así es, todos somos sujetos de prueba. Tú, yo, todos, postrados en el suelo, convertidos en los peldaños para construir esa suprema Torre de Babel. En el laboratorio, la agotada Agnes Chakian reía con locura. ¿Estás bien? Una voz la devolvió a la realidad. Sin que Agnes lo notara, una chica de cabello negro había llegado junto a ella, preguntándole con preocupación. Agnes no se había dado cuenta de que estaba empapada en sudor y jadeando. Respiraba con dificultad, nerviosa. Café. ¡Qué extraño! Al encontrarse con la mirada de la otra chica, la conciencia de Agnes vaciló un instante, como si dos almas se hubieran tocado. El impacto mental fue tan fuerte que su corazón tembló. ¿Qué demonios fue eso? Fragmentos de recuerdos parpadearon en su mente, sumiendo sus pensamientos en el caos. Sacudiendo la cabeza, sacó un pañuelo del bolsillo, se secó el sudor de la frente y volvió a mirar a la chica de cabello negro frente a ella. Había desaparecido. Esa sensación que estremecía el alma se había desvanecido. En los ojos dorados solo quedaba un leve rastro de preocupación y desconcierto. Su mirada no contenía respuestas para Agnes. ¿Podría ser un problema con mi sistema endocrino, causando breves alucinaciones? El trabajo intenso y la falta de descanso prolongado podrían generar tales fenómenos. Debe de ser porque he estado demasiado cansada últimamente. Agnes se consoló a sí misma. Pero por un momento, realmente había visto su vida entera, desde su nacimiento, desfilar ante sus ojos como una panorámica. No, estoy bien, dijo, negando con la cabeza. Su expresión pasó de la tensión a la confusión varias veces antes de recuperar su típica sonrisa confiada. Pero qué raro que te preocupes por mi bienestar. ¿Te has vuelto compasiva, o tal vez decidiste aceptar obedientemente los experimentos? ¿Experimentos? Exactamente, mi querida Café. Este es mi gran logro. Mientras hablaba,
Sacó con entusiasmo una botella de líquido brillante de un mostrador lleno de pociones experimentales. El contenido burbujeaba sin parar con un sonido de glug glug. Este sospechoso objeto fue presentado justo ante la chica. He invertido un enorme esfuerzo en desarrollar esta poción, que permite que el material luminiscente penetre el tejido muscular sin causar reacciones gástricas. Solo un sorbo, y cada fibra de tus músculos brillará con un resplandor único, presumió. ¿No es un invento más grande que una máquina de rayos X? A veces ni siquiera hay que avisarles. Basta con mezclarlo en su comida para lograr el propósito. Es un resultado de investigación que una máquina torpe jamás podría igualar. Parecía inmensamente confiada en su poción, que tenía el color del agua regia. Al ofrecérsela a Sunday Serenity, un olor punzante y acre emanó de la botella. Esta persona llamada Agnes Tachyon podría ser bastante peligrosa. Pero justo cuando explicaba emocionada y acercaba la temible poción a café, de repente se detuvo. Quedándose inmóvil, apoyó un dedo en su barbilla, entrecerró los ojos y emitió un sonido de duda. «Qué extraño, hoy pareces algo diferente a lo habitual», dijo. ¿Diferente cómo? El corazón de Sunday Serenity empezó a latir con fuerza. Apenas contuvo el impulso de golpearla y atarla a una silla, preguntando en voz baja. ¿Qué tipo de cambio? ¿Dónde está la diferencia?, murmuró Agnes para sí, con un destello de conflicto en sus ojos. Es como una especie de aura indescriptible, o algo en la sensación. En resumen, la chica frente a ella le enviaba a Agnes una señal constante de que no era Manhattan Café. A simple vista no había diferencia alguna. Pero el conflicto entre sus sentidos y su conciencia hacía dudar a Agnes. ¿Qué era exactamente el problema? No lo entendía. Al ver que Agnes no podía precisar nada concreto, Sunday Serenity finalmente se relajó. Tanto en comportamiento como en gestos, había replicado a la verdadera café a la perfección. Si incluso eso podía ser detectado, solo podía significar que Agnes Tachyon había estado observando a Café con bastante detalle en su tiempo libre. Pero, por si acaso, cambió de tema. Por cierto, ¿a qué volviste en medio de clases? ¿Saltar clases? Ah, cierto, todavía es hora de clases. Buena pregunta. Asintió. Por investigación, por supuesto. Tras el sobresalto anterior, la somnolienta Agnes estaba ahora más despierta que si hubiera bebido café. Quería estudiar a fondo las carreras de Narita Bryan, la Uma Musume que era el centro de atención del próximo derby japonés. Revisando las grabaciones una y otra vez, Agnes descubrió que Narita Bryan poseía un potencial aterrador. Si lograba que bebiera la poción con fines de investigación, obtendría datos increíbles. El requisito previo era cómo lograr que aceptara. No, incluso sin su consentimiento, bastaría con hacer que la bebiera. Cómo hacerlo era lo que Agnes había vuelto a pensar. Aún no había tomado una decisión, ya que los recientes movimientos del consejo estudiantil eran algo extraños, y no estaba claro en qué andaban ocupados. Y Narita Bryan también era miembro del consejo estudiantil. Informe del comité disciplinario, sin anomalías detectadas en los dormitorios, la escuela, los campos de entrenamiento, la cafetería, la biblioteca u otros lugares. No se encontraron rastros de intrusos no autorizados. En la sala del consejo estudiantil, una chica de cabello negro medio y mirada fría, una belleza helada cuya sola presencia alejaba a los demás, hablaba mientras sostenía un informe. Gracias por tu trabajo, respondió Rudolph, sentada en el escritorio revisando documentos, asintiendo. Sin embargo, tras entregar el informe, la otra chica no regresó de inmediato a su puesto. En cambio, y de forma poco habitual, permaneció de pie en el mismo lugar. Notando que la sombra frente a ella no se movía, Rudolph levantó la vista, intrigada. ¿Qué ocurre, Airgroove?
¿Falta algo en el informe? Ya es hora de que me lo digas. Una voz fría llegó a los oídos de Rudolf. ¿Por qué el Consejo Estudiantil se esfuerza tanto en patrullar la escuela, Presidenta Rudolf? Capítulo 18. Fantasma Negro. Symbol y Rudolf tuvo un sueño. Crear un mundo donde cada Uma Musume pudiera encontrar la felicidad. Donde cada una pudiera perseguir sus propios ideales y metas en la pista de carreras. Amor, amistad, parentesco. Sobre el telón de fondo de una competencia feroz, los lazos entre las personas se fortalecían más que nunca. El sudor derramado y las lágrimas ardientes vertidas en el campo quedaban enterrados en la tierra, echando raíces y brotando. Ella sentía que las Uma Musume representaban brasas de esperanza. Observar sus figuras era como ver la luz del sol deslumbrante, que nutría todas las cosas. Alegría, tristeza, frustración, determinación. Estas emociones intensas, constantemente azotadas por mareas impetuosas, se volvían cada vez más sólidas, pulidas hasta adquirir un acabado suave. Qué hermosas eran esas Uma Musume, que carrera tras carrera, seguían rompiendo sus propios límites. Rudolf las adoraba. Le encantaba ver este mundo de Uma Musume lleno de vida vibrante. Deseaba usar su propio cuerpo para impulsarlas hacia lugares más altos y mejores. Por este objetivo, Rudolf, incluso en la cúspide de su brillantez, en la cima de su vida, eligió retirarse sin dudarlo. Redirigió el enfoque de su vida hacia la orientación de las estudiantes, usando su propio estatus e influencia para expandir continuamente el alcance de la Academia Trasen. Todas las Uma Musume, venid a Trasen. Este es el lugar donde los sueños se realizan, donde puedes mostrarle al mundo tu yo más radiante. Uma Musume de una estrella tras otra nacieron aquí. Sus nombres se difundieron por cada calle y callejón. Se podría decir que los logros actuales de Trasen deben mucho a las contribuciones de Rudolf. Sin embargo, a pesar de estar tan dedicada a la causa de la Uma Musume, Rudolf se encontró con el mayor enemigo de su vida la noche pasada. Esa Uma Musume negra e indefinida. En ella, Rudolf no podía ver ninguna de las cualidades que una Uma Musume debería poseer: la sed de victoria, la tenacidad por los sueños, el anhelo del futuro. En ella, Rudolf no vio ninguno de esos bellos y persistentes deseos que deberían pertenecer a una Uma Musume. Su apariencia parecía decirle únicamente a Rudolf: lo que persigues es solo una ilusión pasajera, que se rompe con un toque. Tus esfuerzos son simplemente un sentimiento indulgente, completamente inútil. ¿Victoria, gloria? ¿De qué sirven? Sueños, esperanza. Ja, completamente aburrido. Esos ojos Rudolf aún no podía olvidarlos. Su mirada estaba llena de burla dirigida hacia la propia Rudolf. Su voz estaba colmada de desprecio por los ideales. Hacía sentir a Rudolf que sus propias acciones eran apenas una tenue lámpara perdida entre un cielo lleno de estrellas, insignificante e inmensa. Hacía que sintiera que el respetado estatus que poseía en el mundo carecía de significado. De esa figura completamente negra, no emanaba ni un solo rayo de luz. No se podía ver nada. Rudolf inconscientemente apretó los documentos en su mano, solo regresando a la realidad cuando escuchó un rip. Había rasgado una esquina. Que totalmente inapropiado. Pensar que estaría tan alterada por esa carrera. De camino a su dormitorio, Rudolf seguía cuestionándose. Si su zapato no se hubiera roto, ¿podría haber alcanzado a esa figura? Si hubiera usado esa forma de correr desde el principio, ¿cuál habría sido el resultado? Su mente repetía una y otra vez cada detalle de la carrera. Por más que pensara, no podía vislumbrar un resultado claro entre el caos. ¿Quién es ella? ¿Y qué significa para mí? ¿Una retadora del emperador? ¿Una intrusa en Trasen? ¿Una arrogante e indómita novata?
Rudolf apretó el puño. No. Se dijo a sí misma. En esa chica de cabello negro, Rudolf percibía claramente una filosofía que contradecía por completo la suya. La victoria que ella perseguía no tenía sentido. Era como si simplemente quisiera decirle al mundo: estoy aquí. Un enemigo natural. Sí, esa era la única palabra adecuada. Ella era su enemiga natural. Su mera existencia negaba todo lo que Rudolf había hecho hasta ahora. Por eso se sentía tan agitada. Por eso Rudolf estaba tan desesperada por descubrir su identidad. Frente a las preguntas de la vicepresidenta, Rudolf permaneció en silencio. Era cierto que el consejo estudiantil estaba compuesto por camaradas afines, todos luchando por el mundo de la Summa Musume, dispuestos incluso a sacrificar su propio tiempo. Pero Rudolf negó con la cabeza. Esto era un desafío dirigido a ella. Si dependiera de otros, no parecería que quería escapar, temerosa de aceptar el reto. Absurdo. Incluso retirada, sigo siendo Symbol Rudolf, sigo siendo el emperador. Además, soy la presidenta del consejo estudiantil de Trasen. No permitiré que pisoteen mis ideales de manera tan imprudente. Pensando esto, Rudolf dejó los documentos sobre la mesa y dijo con calma: simplemente hago lo que el consejo estudiantil debe: observar a las estudiantes, mantener el orden, revisar posibles descuidos. ¿Hay algo extraño en eso? Perdone mi percepción, presidenta del consejo, dijo Airgrove, apretando los archivos en su mano. Es solo que tengo la sensación de que claramente está buscando a alguien. Alguien que no es estudiante, ni profesor, ni entrenador. Como vicepresidenta y acompañante de Rudolf durante tanto tiempo, podía darse cuenta de inmediato de que la otra estaba profundamente preocupada. Normalmente, al revisar documentos, la mirada de Rudolf era excepcionalmente concentrada, como si nada externo pudiera afectarla. Pero hoy, los ojos de Rudolf seguían mirando hacia afuera, intencionalmente o no, a veces incluso se quedaba mirando el exterior, sin moverse durante más de 10 minutos. Incluso durante las reuniones, inconscientemente apoyaba la barbilla en su mano, sumida en sus pensamientos, sin escuchar aunque la llamaran. Claramente, Rudolf estaba profundamente inquieta por algún problema. Si se tratara de un asunto escolar, ya fuera planificación de eventos o ajustes de carreras, ella había estado involucrada de principio a fin. Ninguno de ellos justificaba una reflexión tan profunda. Esto inevitablemente hizo que Airgrove recordara que la noche anterior, la jefa del dormitorio de Mio la había contactado, informándole sobre la salida nocturna de Rudolf. La jefa dijo que la presidenta tenía un asunto importante y, por seguridad, había notificado a Airgrove. Cerca del final del día escolar, Rudolf había dicho que las tareas restantes se terminarían a la mañana siguiente. Si era así, ¿por qué elegir salir en medio de la noche? ¿Qué le estaba ocultando Rudolf? Si debía pensar en algo reciente, Airgrove solo podía recordar los sucesivos informes sobre individuos no identificados, quienes afirmaban haber visto extraños en el campus. Justo cuando Airgrove se preparaba para encargarse del asunto, Rudolf dijo de repente que ella misma se haría responsable. Y hasta ahora, Rudolf no había mencionado nada más. Observando a la silenciosa Rudolf, Airgrove hizo una pausa antes de continuar. Presidenta, ¿podría ser que esté buscando a alguien cuya identidad ni siquiera usted misma conoce? ¿Es eso? Al escuchar esto, las orejas de Rudolf se movieron involuntariamente. Realmente digna de ser llamada emperatriz. ¡Qué percepción tan aterradora! Capítulo 19. Black Phantom, 19. Era una presidenta del consejo estudiantil seria y responsable. Rudolf lo sabía bien. Sin embargo, al final, Rudolf eligió mantenerse en silencio.
Así como Rudolph tenía sus propias obsesiones, cuidando a la Suma Musume de la Academia Trasen con un esmero casi maternal. Rudolph también tenía las suyas. Quería depender de su propio esfuerzo para aplastar por completo a esa Uma Musume vestida de negro. Quiero que cada Uma Musume sea vista por el mundo. Quiero que sus esfuerzos sean recompensados. Esa era la firme resolución de Rudolph. Rudolph, al no recibir respuesta, finalmente soltó un suave suspiro y no insistió más. Estaba desconcertada, sin comprender por qué Rudolph no le decía nada. Pero al final, eligió confiar. Porque en los ojos de Rudolph, vio una determinación ardiente, no menos intensa que cuando competía por la Japan Cup. En ese escenario estelar donde se reunían caballos famosos de todo el mundo, en ese campo de batalla definitivo donde convergían los más fuertes, todos daban lo mejor de sí. Ella tenía un presentimiento. La emperatriz del hipódromo estaba finalmente regresando al lugar que le correspondía. El derby japonés de este año era un espectáculo sin precedentes. Toda la atención estaba centrada en la favorita para ganar, Narita Bryan. Solo 10 minutos no, incluso 5 serían suficientes. Por favor, déjenos entrevistar a Narita Bryan. Afuera de las puertas de la Academia Trasen, los reporteros se arremolinaban con micrófonos, cada uno esperando conseguir un titular antes de la carrera. ¿Y cuál sería el titular? Debían ser los pensamientos de Narita Bryan sobre la próxima carrera, algunas declaraciones directas de ella. Incluso unas pocas palabras impresas en los periódicos garantizarían una atención masiva. Pero como Uma Musume independiente y talentosa, Narita Bryan rara vez daba entrevistas durante su entrenamiento diario, incluyendo el periodo de preparación previo a la carrera. En el pasado, los reporteros podrían haber intentado preguntar a la presidenta o a su secretaria por acceso especial, o incluso recurrir a los entrenadores. Pero hoy, bloqueando su camino, no estaban los guardias escolares, ni los maestros, ni los entrenadores. En cambio, era un grupo de miembros del comité de disciplina, con brazaletes verdes que llevaban los caracteres de disciplina, formando un muro impenetrable en la entrada. No. Órdenes de la presidenta del consejo estudiantil. Ningún extraño puede entrar al campus antes de la carrera. Como miembros del comité de disciplina de la escuela, es nuestro deber cumplir las reglas. No haremos excepciones. Frente al comité bien organizado, los reporteros se mantuvieron firmes. Solo actuamos por interés público, revisando a la Suma Musume que competirán. ¿Cómo es eso romper las reglas? Exacto, todos tienen derecho a conocer el estado de las atletas antes de la carrera. Gritaban y discutían. Como fans de Narita Bryan, al menos déjenos verla entrenar, si no todos, entonces solo yo. ¿Qué, reportero egoísta? Honorables miembros del comité, soy su verdadero fan, la sigo desde antes de su debut, por favor, denme la oportunidad de verla. Mentiras, la sigo desde que nació. La sigo desde sus ancestros. Antes de que el comité pudiera responder, los reporteros ya se habían sumido en discusiones entre ellos. ¿Qué es todo este ruido en la puerta? Una voz fría cortó el caos. Un rostro feroz y resuelto, cabello negro como tinta fresca, ojos amarillos penetrantes como los de una bestia salvaje, y la habitual tirita colocada sobre el puente de la nariz. En el centro del alboroto, Narita Bryan apareció de repente detrás de ellos. Los reporteros se congelaron por un instante. El aire se volvió inquietantemente silencioso. Justo cuando Narita Bryan levantó una ceja con gesto interrogativo, ellos se abalanzaron a su alrededor como una ola. Señorita Narita Bryan, sus pensamientos sobre el derby japonés, por favor. ¿Confía en la victoria o tiene alguna preocupación? ¿Algún rival al que tenga en la mira? ¿Planes después de la carrera? ¿Cree que la triple corona está a su alcance? Al escuchar a los reporteros piar como gorriones,
Narita Bryan no pudo evitar masajearse las sienes. Tan molestos. Si las Uma Musume contra las que corría tuvieran siquiera la mitad de la intensidad de estos reporteros, las competiciones no serían tan aburridas. Pero como figura pública, no podía simplemente ignorarlos y marcharse, eso crearía una mala impresión. Con paciencia, Narita Bryan cruzó los brazos y respondió con simplicidad. El resultado de la carrera no me importa. Solo deseo enfrentarme a oponentes fuertes. Ya sea el derby japonés o cualquier otra carrera, simplemente correré con todo lo que tengo y aplastaré a mis enemigos. Eso es todo. Con eso, se abrió paso entre la multitud y entró al campus. Esperen, señorita Narita Bryan. Los reporteros, sin querer rendirse, gritaron tras ella: en esta carrera, ¿a quién considera su verdadero rival? Al escuchar esto, los pasos de Narita Bryan vacilaron por una fracción de segundo. Pero no respondió, continuando con pasos pesados y deliberados hasta desaparecer. Señorita Narita Bryan, señorita Narita Bryan. Está bien, todos, basta, no se permite entrar al campus. Comité de disciplina, cumplan con su deber. Lo siento, cualquier otra entrevista deberá esperar hasta la conferencia posterior a la carrera. Narita Bryan Senpai necesita regresar a su entrenamiento. Los agonizantes lamentos de los reporteros se desvanecieron detrás de ella mientras el comité mantenía la línea. Un rival, un verdadero rival. Lejos del bullicioso portón, el pensamiento persistió en su mente. Solía creer que cualquiera que estuviera en la misma pista era su rival compitiendo en el mismo escenario, ardiendo con la misma pasión. Pero después, se dio cuenta de que estaba equivocada. Un verdadero rival no era solo un enemigo que compartiera la misma meta. Era como una bestia y un mosquito, nunca se verían mutuamente como rivales luchando por la misma presa. Narita Bryan lo sentía igual. Ganar carreras, actuar en el winner stage solo eran efectos secundarios. Lo que realmente anhelaba era encender el espíritu de lucha en sus huesos. Deseaba una presencia poderosa que acelerara su corazón, una competencia que satisficiera el fuego inquieto en su mente. Había pasado demasiado tiempo. Desde el momento en que pisó la pista, había pasado demasiado tiempo desde que había encontrado a alguien digno de una segunda mirada. Las otras Uma Musume contra las que competía se sentían menos como competidoras luchando por la victoria y más como unas simples ramas adicionales en la hoguera de su propia ambición. Ni siquiera lograban acelerar su pulso. ¿Cómo podían llamarse rivales? Carreras simples, competencias directas, cumplir mecánicamente con las expectativas, todo se sentía tan predecible, tan inevitable. Carreras como estas son completamente aburridas. No podrían situarse en el extremo opuesto de la escala frente a ella. Pero si tenía que nombrar a alguien digno de llamarse rival después de la emperatriz, que había dejado el escenario. Apretó lentamente el puño. Esa Uma Musume de cabello negro a la que había conocido solo una vez en su presencia, Narita Bryan había sentido la sangre de la bestia dentro de ella gritar en reconocimiento. Su corazón latía salvajemente, como si quisiera estallar de su pecho. Sus instintos le gritaban: más rápido. Aún más rápido. Esa sin duda era fuerte. Si tan solo pudiera correr contra ella. Un fuego ardiente se encendió en los ojos de Narita Bryan. Ahora mismo, estaba en su mejor momento. Capítulo 20. Black Phantom 20. Enseñar. Lo aprenderás más rápido sintiéndolo por ti misma. Sunday Serenity de repente sonó como una antigua savia que había pasado siglos cultivándose en la naturaleza. No importaba cuánto se esforzara, su forma de correr siempre parecía imperfecta ante los ojos de Sunday Silence, como si algo vago la detuviera. Todo forma, nada de espíritu. Por supuesto,
También era posible que las descripciones de Sandy Sawans fueran demasiado abstractas, difíciles de captar para Sandy Serenity y, naturalmente, aún más difíciles de replicar. Esa sensación es como si tu cuerpo entero estuviera incrustado con las gemas de una ballena. Silence, tus palabras son demasiado difíciles, ¿no? Claramente, Sandy Serenity todavía estaba lejos de sintonizar esa frecuencia especial. Por eso su imitación de Sandy Sawans siempre se sentía incompleta. Sin embargo, cuando se trataba de aprender de otros, Sandy Serenity mostraba un talento asombroso. Tras ver solo unas grabaciones de carreras, pudo imitar el estilo de Norita Bryan e incluso logró buenos resultados en una carrera de práctica contra Rudolph. Pero después, Sandy Serenity entrecerró los ojos. Cuando Rudolph la alcanzó, su mente se nubló. La presencia de Sandy Sawans, que había estado corriendo a su lado, desapareció de repente. No solo eso, sino que su campo de visión comenzó a expandirse y alargarse a medida que aumentaba su velocidad. Hasta que observaba la carrera desde una perspectiva en tercera persona. En términos humanos, era como una experiencia fuera del cuerpo, una separación de conciencia y forma física. O más bien, se había convertido en Sandy Sawans en su estado habitual. Quien galopaba en la pista ya no era ella. Sandy Sawans había tomado temporalmente el control del cuerpo. Ni siquiera ella misma entendía cómo había sucedido. Quizá fue estimulada por el aura de una rival fuerte, encendiendo el espíritu de lucha que fluía en su alma. O tal vez el deseo de mayor velocidad simplemente superó la conciencia de Sandy Serenity. Cuando recuperó la sensatez, Sandy Sawans ya estaba delante de Rudolph, ejecutando movimientos perfectos que llevaban su velocidad al límite absoluto. Esa sensación innata, perfectamente natural, cautivó a Sandy Serenity. Aún así, después de presenciarlo 2 veces, grabar la escena en su mente y reproducirla en bucle, todavía no podía imitarlo. ¿Qué le faltaba? ¿No puede ser algún tipo de habilidad exclusiva?, se preguntó Sandy Serenity. Ve despacio. Tenemos tiempo de sobra. Al final, Sandy Sawans sonó como un anciano consolando a un alma desgraciada. No te apresures. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Llevaba un leve matiz de resignación, pensó. Creo que aún puedo salvarme. Lo que te falta ahora no es técnica. El hecho de que puedas aprender rápidamente los estilos de otros demuestra que tu capacidad de aprendizaje es fuerte. Ya eres muy impresionante. Lo que te falta ahora es otra cosa. Sandy Sawans reflexionó. Como la otra mitad de Sandy Serenity, quería transmitirle su filosofía, nutrirla para que se convirtiera en una sucesora digna. Pero solo hablar no bastaba. Necesitaba que Sandy Serenity lo experimentara por sí misma. Ese espíritu inquebrantable, esa cualidad donde la brecha entre lo innato y lo adquirido puede ser enorme, necesitaba grabarse firmemente en el alma de Sandy Serenity. Hasta que descubras lo que te falta, corre a tu propio ritmo. En cuanto a otra Suma Musume, aprende sus movimientos, refínalos gradualmente y, con el tiempo, intégralos en algo propio. ¿Aprender sus movimientos? Así es, respondió Sandy Sawans. Usa sus movimientos, sigue rompiéndote, sigue evolucionando. Solo entonces descubrirás. La barrera que te detiene desaparecerá. La fecha de la carrera se acerca, y esta vez, el escenario está bajo la luz del sol. No suena fácil. No necesariamente, dijo, riendo. Cuanto más brillante es la luz, más profunda es la sombra. En este mundo, ¿quién puede realmente superar su propia sombra? No hay necesidad de apresurarse. Sandy Sawans se dijo a sí misma, el alma también puede crecer. Pensamiento, conciencia, el punto donde el mundo tangible y el otro mundo convergen, sus almas estaban unidas firmemente.
por ahora, solo necesitaba mirar hacia adelante. En esa pista que conducía a la lejana orilla de la velocidad, la carrera que captaba la atención de incontables personas, el derbi japonés. Fecha: 29 de mayo. Ubicación: Hipódromo de Tokio. El sol brillaba en un cielo despejado, un día realmente espléndido. Ansiosos por ver esta carrera tan importante, los espectadores habían llegado temprano al hipódromo, llenando las gradas y contemplando el césped reluciente, cubierto de rocío. A quien todos querían ver era, naturalmente, la ganadora del último, Satsuki-so, Narita Bryan. Si ganaba esta carrera, se convertiría en la renombrada Uma Musume de la doble corona, dejando al alcance la eventual triple corona. ¿Cómo no iban a emocionarse ante un momento histórico así? Su fervor ardía incluso más que el sol en lo alto del cielo. Si no pasa nada inesperado, Narita Bryan debería ser la ganadora indiscutible. ¿Por qué dices eso? Durante el Satsuki-so, Narita Bryan se contuvo en el sprint final. Eso significa que lo que vimos entonces no era su poder completo. Mientras tanto, las otras Uma Musume de su generación claramente alcanzaban sus límites. ¿Quieres decir? Exactamente. La habilidad de Narita Bryan supera con creces a sus contemporáneas. Dicen que ha registrado tiempos aún mejores en entrenamiento que en el Satsuki-so. No solo eso, su entrenamiento diario supera con creces la intensidad promedio. ¿No eso podría ser un problema? Para otras, sí, pero Narita Bryan su talento natural es aterrador. Especialmente esa potencia cruda incomparable, como los colmillos de una bestia, realmente impresionante. Es cierto. Otras Uma Musume necesitan cientos de metros para alcanzar su velocidad máxima, y el factor clave que afecta esa aceleración es la potencia. Narita Bryan puede minimizar esa distancia, explicó el espectador. Puede pasar de velocidad promedio a máxima en poco más de 10 metros. Esa aceleración explosiva es algo que otras Uma Musume no pueden igualar. Y al mantenerse en mitad del pelotón durante la carrera, también conserva su resistencia. Eso significa su verdadero poder aún no liberado, un estilo de carrera que le queda perfecto y esa temible aceleración la hacen prácticamente invencible en el tramo final, concluyó el espectador, cruzándose de brazos. Ninguna de las otras de su generación parece capaz de desafiarla. Parece que el resultado de esta carrera está decidido, entonces. Sí. La próxima Uma Musume de la triple corona está a punto de nacer. Luego, los dos dirigieron su atención a la pista. ¡Qué ruido! Sobre el césped plateado y cubierto de rocío, la chica de cabello negro estiró los hombros y presionó sus piernas. Su mirada recorrió a las demás competidoras. No ella. No ella. Tampoco ella. Tras mirar cada rostro, Narita Bryan negó con la cabeza. Ninguna de ellas podía despertar su espíritu de lucha. La manera en que sus caras palidecían solo con verla, su mera presencia en la pista era irritante. Estaban derrotadas antes de que comenzara la carrera. Llamarlas oponentes sería darles demasiado crédito. Parecía que esta sería otra carrera totalmente decepcionante. El interés de Narita Bryan era bajo. Esa Uma Musume de cabello negro que había captado su atención no estaba entre las participantes. Pero si sigo compitiendo en la pista, algún día la encontraré. Hasta entonces, aplastaría las esperanzas de victoria de estas competidoras para saciar su hambre interior. Mientras la voz del anunciador resonaba, las Uma Musume entraban una por una en los cajones de salida. Narita Bryan bajó gradualmente su postura, lista para el inicio. La voz del anunciador zumbaba como un ruido molesto. GRRRR. Le llegó débilmente el gruñido de una bestia, una amenaza susurrada en su oído.
Su corazón se tensó como si una mano invisible lo apretara. Las pupilas de Narita Bryan se contraían bruscamente. Lo sintió, alguien le estaba observando con atención. Con un fuerte clank, se abrieron las puertas. Bajo la mirada de decenas de miles de espectadores en el hipódromo de Tokio, una Uma Musume negra, como un fantasma surgido de las sombras, apareció en la pista. El derbi japonés había comenzado. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnat, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapi Rula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Chimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio,
Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Enzue Marín, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.